Jerónimo Rauch, bienvenido a Talking Theater Friends España. Es un placer tenerte aquí. Para la gente que no sabe qué es Los Puentes de Madison, el musical, ¿podrías contarnos un poco sobre de qué se trata el musical y a quién interpretas tú en la obra? Bueno, yo interpreto al papel de Robert Kincaid, que es un fotógrafo de la National Geographic, que está en el condado de Madison sacando fotos de los famosos puentes cubiertos que tienen en ese condado, y tiene que sacarle foto a 7 puentes y le falta uno. Entonces la historia de este libro es el encuentro casual de Francesca y Robert cuando él aparece de repente en el campo, en la casa de Francesca, buscando este último puente que no lo encuentra, es el puente de Roseman, y se encuentra realmente con el amor de su vida en ese encuentro. Robert es una persona muy solitaria, es un trotamundos, es una persona que por su trabajo no pudo nunca crear un hogar ni sentir el hogar. Y al ver a esta mujer, es como que todo ese viaje cobra sentido, y eso es lo que cuenta en la historia. Está basada en el libro de Robert James Waller y es original, o sea, es el contenido original que se ha basado en la película de Clint Eastwood. Con la diferencia es que nosotros en este musical contamos más la información que tiene el libro. En la película se centra mucho en la historia de ellos dos, sin saber de dónde viene cada uno, sin saber cuál es la realidad que tiene cada uno. Principalmente Francesca, que es la protagonista de esta historia. Y entonces, claro, cuando uno viene al musical esperando ver lo que había en la película, se encuentra con mucha más información y empieza a comprender también por qué suceden las cosas. Tomando en cuenta, y como tú mencionas, ¿no? El libro fue súper famoso, la película es no solamente de mis películas favoritas, sino que incluso que su Cinema dijo que era la mejor película de la década de los 90, así, punto. Y Mm. Meryl Streep es extraordinaria en la película, y claro, Clint Eastwood también. Y luego la versión en inglés del musical con Kelly O'Hara y Christine Pasquale es icónica, ¿no? O sea, ganó Tonys y todo. Entonces, ¿cómo haces de Robert el Robert de Jerónimo, teniendo estos referentes tan fuertes como son los que ya existían para el personaje? Bueno, por lo pronto, cuando tenés unos referentes tan fuertes, tenés que evitar ir a esos referentes tan fuertes, porque sería una copia beta de lo que es la historia y lo que hay que contar. Aquí teníamos una premisa muy clara de parte del director, que es la búsqueda de la búsqueda de la verdad ante una situación así, donde incluso hemos trabajado mucho con la memoria emotiva, con lo que cada uno traía de su vida y de sus experiencias para poder contar esta historia, porque ¿a quién no le ha pasado? Lo más importante de este proceso es ¿a quién no le ha pasado de repente encontrarse con una persona que te modifica para el resto de tu vida? De una forma evitable o de una forma inevitable, o buscando a esa persona o sin querer, pero a todos nos ha pasado que de repente nos hemos enamorado locamente de una persona, o el típico amor de verano, ¿no? Que cuando te vas de vacaciones y te enamoras de una persona cuando eras niño, ¿no? Y desde eso, desde lo básico de estar una semana de vacaciones y enamorarte de alguien, a enamorarte de alguien que te modifica para el resto de tu vida. Entonces, sí es verdad que hay mucho de nuestra experiencia en la función del Puente de Madison. Por eso el otro día hablábamos con el equipo y cada vez que sale mi alternante la función es distinta, cada vez que yo hago de Robert con Francesca la alternante también es distinta, porque somos distintas las personas
y las verdades son distintas, la forma de afrontar la situación es distinta. Así que sí, es verdad que teníamos referentes muy importantes, pero era claro que no teníamos que ir por ese camino. No sé si será una pregunta muy cursi de hacer, pero debe ser muy fácil enamorarse de Francesca todas las noches, ¿no? O sea, la música de Jason Robert Brown es exquisita y las dos veces he visto a Nina, no he visto a una la alternante, pero debe ser fácil, ¿no? Enamorarse todas las noches de Nina siendo de Francesca. Mira, yo creo que uno de los principales motivos por los que uno se enamora de una persona es la admiración. Entonces, en ese sentido es muy fácil. Es muy fácil. No solo la belleza, no solo la personalidad, sino que la admiración para mí es vital en cuanto a la atracción, ¿no? de dos personas. Y claro, tengo la suerte de estar trabajando con, si me abstraigo y veo a Nina, yo veo a una artista que yo admiro mucho. Entonces, ahí está la facilidad para encontrar cosas nuevas todos los días para enamorarme o para contar esta historia, porque admiro a la persona que tengo delante. Después tenemos un guión que está muy bien escrito y está escrito por Marsha Norman, que tiene sus detalles tan sutiles que ayudan a buscar esa incomodidad que genera cuando dos personas se están conociendo y no quieren decir cosas. O sea, lo importante es lo que no dicen. Eh, Porque si uno compartiera el pensamiento de esas personas, el otro sale corriendo, se escapa. Y, y no, es muy interesante los silencios en esta función, por lo menos en las primeras partes. Después ya, el que siempre necesita hablar de lo que está sucediendo es Robert. Es raro este personaje, porque yo me imagino a Clint Eastwood, y Clint Eastwood no es el personaje, ¿no? El Robert de Clint Eastwood no es un personaje que exprese sus emociones. Pero aquí, en los puentes de Madison, el que interrumpe para tratar de entender lo que le está pasando, interrumpe los momentos incluso más sexuales, o cuando se está encendiendo la llama, interrumpe para decir, la primera vez que interrumpe es para decirle que estuvo perdido toda su vida y que ahora entendió para qué, porque había llegado a este encuentro. Y es muy bonito porque es una persona que no sabe hablar de sentimientos. Entonces busca comparaciones, y la frase que le sale es decir, siempre estuve a la deriva, siempre fui a la deriva hacia ti. No sabe decir, te estuve buscando, eres el amor de mi vida. Vos dirías que, pues me salió el centroamericano. Ahora, pero vos dirías que esto que me estás explicando básicamente es por qué los musicales existen, ¿no? Todos esos silencios en el mundo real, o sea, bueno, vos podés cantar mejor que la mayoría de la gente, creo, en el mundo. Entonces, tal vez vos sí podrías empezar a cantar de la nada, pero el resto de nosotros, no, ¿no? Entonces, ¿vos crees que la función de los musicales es precisamente eso, llenar esos silencios con música? O sea, cuando la canción te sale porque no hay nada más, no hay otra forma en la que podrías expresarte si no fuera por la canción en el musical. Sí. Hay una frase muy típica que es que en los musicales empieza la canción cuando las palabras no alcanzan. Y es verdad que este, eh, Jason Robert Brown, perdón, escribe estas canciones, y por eso es lo difícil de interpretarlo, ¿no? Esta canción que te digo yo, cuando él realmente se da cuenta que se está enamorando de esta mujer, la escribe en un tono menor, con tristeza en la melodía, con angustia, con incertidumbre. No es algo muy joyful, nada que ver. Es como aparece el cuestionamiento, aparece el conflicto.
Él le está diciendo, estoy enamorado de ti, con una sonrisa en la cara y todo, pero con unos arreglos musicales que te angustian. Entonces, ahí es la magia de la música, ¿no? Ahí es cuando, si tuviésemos solo la palabra, tendríamos que decir un montón de cosas, pero al estar la música, podemos decir lo que yo digo verbalmente y lo que dice la música, y ahí estamos expresando dos sentimientos, o el conflicto. Claro, sabes de que no me había fijado. Yo amo el musical de Broadway es de mis musicales favoritos y no te quiero contar cuántas veces he hecho de Francesca y de Robert en la ducha cantando. Um, pero es explícito y sabes de que no me había dado cuenta hasta que vi a la compañía de Madrid, a tu compañía hacerlo, no me había dado cuenta de lo genial que es un musical en sí, una bestia de musical maravilloso, pero al mismo tiempo es una recopilación casi de los géneros que estaban de moda durante los 60s y 70s, ¿no? O sea, incluso tenemos esta canción de Bossa Nova y rock y country y toda esta influencia folk es increíble lo que hace Jason Robert Brown. Para vos que es tan fácil, bueno, no sé si es fácil, para a mí me parece que te mueves muy fácil de género a género y de medio a medio. ¿Podrías hablar un poco sobre este viaje que haces musical en los puentes de Madison también? Porque te hace cantar en muchos géneros en 2 horas y media. Sí, la verdad que es muy mágico porque generalmente los compositores escriben musical, West Side Story, y tienen una coherencia, todas las piezas musicales. Vas a Los Miserables, todo tiene sentido, todo tiene un mismo formato porque es el lenguaje el que prevalece sobre la obra, ¿no? En cambio, en Los Puentes de Madison, al tener tres grupos de personas que son de distintos mundos, Jason Robert Brown ha creado mundos para contar esta historia. Entonces, todo lo que sea la parte del pueblo, la parte del marido, los hijos, etcétera, etcétera, es el rock folk de Estados Unidos, de toda la vida, con la mandolina, con ¿cómo se llama la otra? El banjo, y un sonido bien del centro de Estados Unidos. Después Robert es mucho más global, entonces varía mucho el sentido de sus canciones, de sus canciones, desde expresarse con una forma más rockera en el final, quizás, a la sutileza de los duetos, donde cada uno tiene su melodía. Si te pones a analizar cómo habla cada uno en el dueto de amor, está escrito. Y bueno, y Francesca tiene un estilo muchísimo más europeo, casi hasta lírico por momentos. Es más, cada vez que habla de su pasado en Italia es cuando se va a lo lírico. O sea, que en la obertura ella viene de Italia, entonces esa canción es más lírica. Y cuando hablamos del pasado, que me cuenta su historia en Italia, también es lírica. Y el resto va mutando en estilos para tratar de sentirse parte de, de este centro de América del Norte, ¿no? De Estados Unidos. Sí, es muy rica la música, muy interesante, y, pero carece intencionalmente de esta coherencia que te digo, que posee un estilo. Este mismo autor es que escribe Parade, y Parade tiene coherencia en toda esa música, o The Last 5 Years. Pero en este caso, en Los Puentes de Madison, la coherencia está en contarnos la historia según de dónde vienen los personajes. Casi como un greatest hits, ¿no? Básicamente hecho un solo musical. Sí, puede ser, totalmente. Hablando de greatest hits, creo que cualquier persona que busque tus performances en YouTube se va a encontrar con una variedad de videos, ¿no? Desde
tú cantando como solista canciones de The Phantom of the Opera, escenas tuyas en musicales en los que has actuado y también tu trabajo con Mambrú, por ejemplo. ¿Cómo logras evocar el sentimiento necesario para cada espacio y para cada performance? Porque para mí, por ejemplo, es mágico verte cantar la canción principal de The Phantom of the Opera y parece casi como que te posee el fantasma en medio del escenario, ¿no? Así de la nada. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para llamar ese sentimiento, para conectarte con el personaje, para conectarte con la emoción de la canción, independientemente del escenario en el que estés? Mira, por lo pronto a mí me resulta muy difícil cantar canciones sin contenido. Hablo sin contenido, hablo de las canciones pop de hoy en día con repetición y estructuras muy básicas. Me fascina contar historias, me fascina. Entonces, por eso te puedo cantar Alfonsina y el mar mejor que... no sé, no se me ocurren canciones. Ahora, ¿y qué pasa? Es muy fácil para mí, en el ejemplo de Music of the Night o Bring Him Home, que son personajes que interpreté mucho, me es muy fácil llegar a la emoción que llegaba todas las noches. Y al mismo tiempo me parece un acto de valentía y de generosidad llegar a ese lugar y compartirlo en un concierto que está totalmente fuera de contexto. Es la única forma de que la gente se emocione, es viendo al fantasma, es viendo a Jean Valjean, es comprendiendo la historia. Y entonces yo canalizo, es como una sensación de... Vuelvo al Her Majesty's, que es el teatro donde estaba, o vuelvo al Queen's Theatre, porque todas esas emociones están. Siempre, igualmente, siempre, en mi caso, y creo que es lo que siempre aconsejo, siempre tiene que haber un destinatario. Siempre se la tienes que cantar a alguien. Va cambiando quién o la razón. En el caso, por ejemplo, de Bring Him Home, yo he rezado por muchas personas. Siempre va dirigida a alguien. Y ahí es cuando la gente se muere, se muere. Así que sí, es mi forma, o la forma que... Yo no pretendo, yo vivo. Hay un elemento, incluso me imagino, como de memoria muscular, ¿no? Que recuerdas cómo te movías, como el Sí, fantasma. totalmente. Sí, no, es fascinante. A mí me encanta porque es como tener un déjà vu en cierto punto en mi cabeza. Music of the Nights me acuerdo exactamente el recorrido. A mí me llaman mañana para hacer la función, para hacer Music of the Nights en el teatro y yo me acuerdo de lo que hacía perfectamente. Quizás el resto Wow, no. El resto de las cosas no, pero sí eso. eso es impresionante, porque quería preguntar sobre, en muchas formas, Robert es un freelancer, ¿no? De Sí. la forma en la que los actores son también freelancers, que tienen que moverse del mundo al mundo Mm. del proyecto en el que están trabajando. Entonces, no sé si estoy siendo presuntuoso, pero me imagino que esa es una forma más directa y fácil de conectarte con Robert, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo haces para encontrar tu camino hacia el fantasma o hacia Jean Valjean o los otros personajes que has hecho? ¿Necesitas que haya algo de Jerónimo en ellos o encuentras tu ruta? Siempre hay, porque nosotros, no te olvides que contamos emociones. Evidentemente yo no soy un asesino, ¿no? Gracias a Dios. Pero me he enamorado a un punto de no comprender y no poder contener ese amor, por ejemplo. O yo, por ejemplo, antes de ser padre, cuando hice Jean Valjean por primera vez, empecé esa función, esa temporada, sin realmente haber sentido esa sensación de ser padre, de dar la vida por alguien, ¿no?
Y lamentablemente, y por suerte porque ella está bien, pero en ese momento se enfermó de cáncer mi sobrina. Entonces, enseguida, lo que te decía, enseguida empecé a cantar esa canción dispuesto a dar la vida por mi sobrina, que era lo más parecido a ser padre que conocía yo en esa época en mi vida. Y mi interpretación dio un sentido totalmente completo, o sea, se llenó de contenido. Entonces veíamos a un Jean Valjean seguramente mucho más completo, mucho más lleno de experiencias para poder contar eso. Entonces nosotros como actores sí traemos nuestra realidad o nuestro... Yo siempre digo, es un gatillo, ¿no? Es un disparador de la emoción. No traemos la emoción entera, sino simplemente por cómo se enamora uno, cómo reza uno, cómo come, en todo sentido. Siempre se busca en el proceso de ensayos principalmente. Luego ya se empieza a fijar lo que funciona, lo que no. Pero a la hora de equivocarse, que hay que equivocarse en el proceso de ensayos, uno trae todas sus herramientas. ¿Cómo te desprendes entonces de eso al final? Porque creo que me imagino que absolutamente todas las noches cuando salen que baja el telón y salen a despedirse del público en los puentes de Madison, me imagino que vas a ver un mar de lágrimas, ¿no? O sea, nos has hecho llorar absolutamente a todos los que estamos ahí. Entonces, ¿cómo te desprendes tú de esa carga emocional para regresar a tu vida normal como Jerónimo y no llevarte todo el peso de Robert cada noche? Bueno, es eso lo que te contaba. Jerónimo está en la búsqueda del personaje, ¿no? En los ensayos. Yo he cantado la canción de Ya no hay nada más, la última, en ensayos y no he podido seguir. Me he quebrado, he trabajado, he pedido disculpas, se ha frenado el ensayo, se han ido a tomar café y yo seguía llorando, etcétera, etcétera. Ahí quedó Jerónimo con sus emociones. Simplemente con lo que yo me quedo es con el trigger, con el disparador. ¿Se entiende? Pero yo no pongo en juego todas las noches a Jerónimo. Eso es, digamos, hay técnicas de teatro que sí lo usan mucho. Yo simplemente conecto con ese disparador, no con todo ese recuerdo, no con el por qué me he quebrado, por qué he llorado, por qué, ¿se entiende? No voy hacia ahí. Solamente conecto con ese golpecito que hace que se te llenen los ojos de lágrimas. ¿Ok? Entonces, sí, yo creo que uno tiene que estar en foco antes de la función, dar lo que hay que dar en la función y luego soltar, porque si no, no hay psicólogo que te alcance, ¿sabes? Claro, y no es sostenible, ¿no? Hacer eso todas las noches sería No, demasiado pesado. emocionalmente no. Pero sí, si está bien hecho el proceso de ensayos, la emoción viene sola. ¿Cómo te enamoraste del teatro musical? O sea, los dos somos latinos, somos latinoamericanos. En Argentina sí hay una industria mucho más grande de teatro musical que el resto de Latinoamérica, tal vez México, Brasil y Argentina. Chile diría, son los países donde el teatro musical tiene raíces, ¿no? Mm. Pero no es Broadway y no es el West End. Entonces, ¿cómo te enamoras vos de esta forma? Estaba tan lejana en realidad a lo que tenías alrededor. Sí, bueno, fue culpa de mis hermanas. Sí, fue culpa de mis hermanas, porque yo, a ver, siempre me gustó la música, es algo con lo que no puedo vivir. Eh, y claro, estábamos en plena adolescencia, yo con yo qué sé, 13, 14 años, 15, en mi habitación escuchando heavy metal, Queen, o sea, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y ya en la habitación de al lado, luchando para ver quién se escuchaba más fuerte, estaban mis hermanas escuchando Mi Saigón, Los Miserables, El Fantasma, Cats, etcétera, etcétera.
Y un día, evidentemente, bajé mi volumen para escuchar a ver qué estaba pasando al otro lado. Y empecé a escuchar canciones que no entendía lo que me pasaba, pero que me fascinaban. Era la época donde había salido el DVD de... No, el DVD no, porque era el VHS, el VHS de el making of de Miss Saigon, o el 10º aniversario de Los Miserables, con Colm Wilkinson haciendo maravillas. El Fantasma, estábamos en esa época donde se cumplían los 10 años de estos musicales que realmente cambiaron la historia. Y claro, incluso fue un momento de unión entre los 3 hermanos. Somos 4, pero mi hermano más chiquito era muy bebé. Fue un momento de unión donde empezamos a poner y ver el concierto entero de Los Miserables, y yo decía, ¿y este hombre? Entonces yo siempre digo, a mí me inspiró para ser músico, para ser cantante. Freddie Mercury es como la persona que más me marcó, y Colm Wilkinson es la otra. O sea, me abrieron un mundo que yo no conocía, y ahí fue cuando yo empecé a soñar con, wow, yo quiero hacer eso. Y después tuve que empezar a romper todas las barreras que tenía en mi vida para poder animarme a hacerlo, y en un país donde en esa época no había musicales. Había 1 o 2 en años. Así que mi primer musical fue Cats, creo, que no me gustó, que no me gustó. Y después ya vi uno que se llama Drácula, que es de autoría nacional, digamos, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, que es un musical que sí, que marcó la historia de los musicales en Argentina. Y ahí fue como, ok, esto toma sentido. Y después llegó el musical que me cambió la vida muchas veces, que es Los Miserables. Llegó a Buenos Aires, fue lo que yo considero el principio de mi carrera, por más de que antes de eso había hecho cosas, pero jugaba a... Los Miserables fue tomármelo en serio. Y eso fue en el año 2000. Y luego, obviamente, pasas por Popstars, ¿no? Y por convertirte en una estrella de televisión. Entonces, sos muy joven, ¿cómo logras conciliar todos esos cambios tan fuertes, todo casi como un rush, ¿no? De un mundo nuevo al que te estabas moviendo tan joven? ¿Cómo haces para que eso ni se te vaya a la cabeza y tampoco te destruya, ¿no? Debe haber sido muy fuerte toda esa experiencia que tenías, como 22 años, ¿no? Sí, sí, tenía 24 ahí. 22 cuando Los Miserables, después hice Gris, y después ya entré en Popstars, y pasó todo esto. Fue difícil. Fue difícil. No te voy a decir que no. De repente, claro, lo que pasa que no es coherente. Cuando entras en un reality show, no es como cuando estás en un garaje con tu banda de rock y empezás a tocar y empezás a tener algunos fans, y luego otros, y luego tal, y luego ya la prensa te empieza a perseguir o buscar. Y eso ya tiene una coherencia, porque es algo que lo vas construyendo día a día. En este caso, nosotros entramos en este programa de televisión siendo unas personas, y cuando salimos queríamos seguir siendo esas mismas personas y no podíamos, porque no podíamos salir a la calle, porque nos perseguía la prensa para ver si teníamos novias y para sacar un artículo sobre nosotros. Fue muy fuerte. Y lo que tiene, que es algo que es difícil de digerir, es cuando nosotros salimos siendo un producto. Éramos 5 personas que no nos conocíamos, era una boy band, no teníamos ni idea, teníamos las canciones, salimos a defender algo que era un poco de cada uno, pero no era Jerónimo. O sea, a mí me siguen diciendo Mambrú muchas veces en Argentina, en vez de Jerónimo, después de 20 años de trayectoria, ¿no? O 20 y pico. Y es muy difícil hacerte famoso
y por algo que no eres. Que eres parte, pero yo no era eso. Yo fui parte de un grupo, de un proyecto que es muy agradecido, en el cual estoy muy agradecido y todo, donde viví cosas increíbles y cosas no tanto, pero me era muy difícil sostener la fama sin esta coherencia de haber crecido paso a paso con el tiempo. Eso es lo difícil. Por eso a mí siempre me dicen, bueno, es que tú eres famoso, no sé qué. Yo no, yo no quiero ser famoso, yo quiero ser reconocido. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el famoso puede ser un ladrón, un asesino, un político, y, y, y reconocido y admirado puede ser un artista. ¿Qué sabes hoy de las formas de autocuido específicamente que te gustaría haber sabido a tus 24 años? Bueno, quizás a mí me hubiese encantado saber en esa época que todo lo que me estaba pasando, o sea, que los problemas no eran tan importantes, que el éxito no era tan importante. Era como que en esa época, en la adolescencia, o bueno, ya era casi adultez, somos mucho más extremos, mucho más inestables y mucho más lapidarios en cuanto incluso en cuanto a decisiones. Y si uno a esa edad se da cuenta que lo que está viviendo es solo parte de esta línea de tiempo que se llama vida, y que todo lo que suceda en ese momento quizás lo pueda llegar a corregir o a potenciar más adelante, no nos habríamos tomado todo como con tanta importancia, podríamos haber disfrutado mucho más del momento. Sí, uno a esa edad es muchísimo más extremo en cuanto a las emociones, muchísimo más intenso. Y yo me lo habría tomado con otra filosofía si hubiese tenido todo el conocimiento que tengo ahora. A mí, Ah, yo Los Puentes de Madison es un trabajo más en este recorrido que se llama vida, ¿no? Y Mambrú, yo tendría que haber sabido que era un trabajo y no era mi vida. wow, gracias por compartir eso. Además de moverte de género musical a género musical, de medio a medio, también te mueves de idioma a idioma. Entonces, Sí. ¿podrías hablar un poco sobre, me parece tan fascinante, no hay muchos actores que puedan moverse de inglés a español como lo haces vos, por ejemplo. Entonces, ¿podrías hablar un poco sobre qué has descubierto sobre tu arte, sobre tu voz incluso, moviéndote con esa facilidad de hacer Les Mis a hacer Los Miserables, por ejemplo? Em, Mira, gracias a Dios me gusta cantar, o sea, es mucho más fácil cantar en inglés que en español. Es mucho más bonito. Si me hubiesen dicho, aunque hablase alemán o aunque hablase italiano, si me hubiesen dicho de hacer en italiano Los Miserables, te diría que no, ¿qué hago? No me interesa. Pero, pero en inglés es mucho más bonito. Algo que me pasó que uno quizás no tomaba conciencia en su época, cuando yo ya me mudo de Argentina a España, me doy cuenta que por más de que hablásemos el mismo idioma, las cosas las tenés que decir para el público que está. Entonces yo me tenía que adaptar al acento y a la forma de decir y acentuar las palabras. Entonces me di cuenta que cada argentinismo que apareciera iba a ser un cortocircuito en la comunicación. Y yo cuento historias. Es lo que te digo, no está Jerónimo. Jerónimo en el concierto habla como argentino. Si venís a ver a Jero cantar canciones, vas a ver a Jero hablar en argentino, pero si venís a ver Los Puentes de Madison, Jesucristo Superstar o lo que sea, yo tengo que ser un canal de comunicación de la historia. Entonces, la palabra y cómo se dicen las cosas tomó muchísima más importancia. ¿Qué pasa? Cuando me sale la oportunidad de hacer Los Miserables en Londres, apenas lo supe, empecé a tomar clases de inglés nuevamente, porque yo hablaba inglés y todo, en colegio bilingüe de Argentina, pero no,
era un inglés que a día de hoy te digo que no tenía nada que ver con cómo hablo hoy. Pero principalmente no solo por el acento, sino por el contenido detrás y la importancia de decir las cosas como hay que decirlas. Y más allá de haber llegado a Londres, de haber estrenado Los Miserables, gracias a Dios, Cameron Mackintosh y la compañía, y la empresa, me ponían una dialect coach, que es una persona que venía a supervisarme cada 2 meses, cada mes y medio, con el guión, tomando apuntes de cada palabra que sí se entendía que era en inglés, pero no era acento británico, por ejemplo. Hasta ese lugar llegaba la perfección, que no era mi perfección, sino porque yo no percibía los detalles, las diferencias entre ya un inglés mío muy bueno con un inglés británico nativo. Y ese era el objetivo de Cameron, que no se notara que yo no era británico. Y entonces, claro, es agotador, porque todos ensayaban las 8 horas diarias de ensayo, y yo después me iba a casa y yo seguía ensayando, yo qué sé, 2 horas, 3 horas más, en cuanto a la dicción y en cuanto a el acento, y luego, una vez estrenado, seguía ensayando porque venía mi dialect coach y teníamos sesiones de 3 horas, 4 horas, donde en vez de decir there, ella me decía, no, there. Say that again. There. Y yo, there. No, there. O sea, there. Ok, there. Yeah, good. O sea, hasta ese punto. Me acuerdo de ese ejemplo porque es tal cual. Hay personajes que no has interpretado todavía que están en tu bucket list, que te mueres por hacer algún día. Mira, esta pregunta me la han hecho muchas veces, porque sí es verdad que en el transcurso de mi carrera, cada vez, o sea, primero me faltaban hacer 4, después, gracias a Dios, mi vida me faltaban hacer 3, después 2, después 1, y ahora me queda 1. De esa lista de Jerónimo cuando estudiaba comedia musical, por ejemplo, Robert no estaba en esa lista porque se creó después el musical. Pero sí en esa lista de personajes que tenía cuando era pequeño, estaba el fantasma, estaba Jean Valjean, estaba Marius en su momento, estaba Jesucristo, y estaba Jekyll and Hyde. Son 2 personajes en uno. Y siempre digo que esa es mi respuesta, aunque no sé si lo haré, pero sí, This is the Moment es una canción que a mí me ha marcado muchísimo. Fue la canción que usaba para audicionar y con la que conseguí mi primer trabajo, que es Los Miserables. Es un himno de vida, ¿no? Me ha servido mucho como de autoayuda incluso, ¿no? De esta sensación de que uno tiene que arriesgarlo todo. No nos olvidemos que la historia y lo interesante de Jekyll and Hyde, además de que es separar el bien del mal, que es lo que cuenta la historia, lo interesante es que este tipo tenía un sueño, y la única forma de hacer realidad ese sueño es poniendo su vida en riesgo, poniendo toda su vida a merced de ese sueño o a favor de ese sueño. Y los artistas somos así. Bueno, la vida, los seres humanos somos así. Si realmente queremos soñar, nos tenemos que poner como objeto, ¿no? Como riesgo. Tenemos que arriesgarnos. Entonces, sí te diría que sigue siendo Jekyll and Hyde el personaje que me falta hacer, aunque sí también te digo que hay personajes que volvería a ser, porque realmente me da placer el simple hecho de pensarlo, y son el fantasma y Jean Valjean.
Claro que cada vez que los haces, les traes nuevas cosas, ¿no? Les aportas nuevos conocimientos de... Sí, y que no me he cansado quizás físicamente, pero no me he cansado, no es algo como, sí, ya lo hice y chao. O sea, a mí me decís, Jero, ¿querés hacer Jesucristo otra vez? Y te voy a decir que no. Eh, pero que no ni de casualidad. O sea, que no hay dinero que me pague que lo haga. No me pondría nuevamente en esa tesitura, en ese riesgo vocal también, que es una locura, ¿no? Prefiero que lo haga alguien que, que no sea consciente de la dificultad de Getsemaní. Eh, pero si me decís Jean Valjean o el fantasma, sí, sí, definitivamente lo haría. Bueno, pues con el espíritu de Jekyll y Hyde, gracias por compartir este momento con nuestra audiencia. ¿Te gustaría invitar a toda la gente que no ha visto todavía los puentes de Madison en Madrid, que vayan a verlos? Y créanme que es maravilloso. O sea, yo he ido a llorar ya varias veces, así que gracias. Así que, pero invitaros vos, Jerónimo. Bueno, yo a todos los oyentes o televidentes, a toda la audiencia, eh, los quiero invitar a ver una historia que los va a conmover en todo el cuerpo y toda el alma. Es una historia de amor, no nos olvidemos que es una historia de amor de dos personas que están evitando enamorarse. Lo más atractivo y lo más interesante de este musical no es la conclusión, que se enamoran, ¿no? Sino que ves a dos personas que no deberían enamorarse, evitando este amor que surge y todas las consecuencias que les trae para el resto de su vida. Pero sí, es conmovedora, van a ver una producción increíble, inmensa además, con una escenografía que no se ha visto hace muchos años en Madrid y que nosotros la vivimos, porque es como jugar en un patio, en el recreo del colegio, pero con todo el realismo, ¿no? Así que los invito a todos a que vengan a vivir Los Puentes de Madison en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía. Tenemos una temporada limitada, así que apuren que nos vamos.